Lo más curioso es que nos toca hacer un noticiero, ¿sí? Entonces, empecemos. Mucho gusto, mi nombre es Mateo Marín, soy entrevistador el día de hoy. Bienvenido a Educación y Cultura, el tema favorito de esta institución. Me presento, soy una persona que ha tenido esta experiencia que usted por más de 20 años. Y más que nada, quiero saber tu nombre, ¿cómo te llamas? Santiago Vázquez. Santiago, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Andrés González. Andrés González, mucho gusto. Alfredo, ¿cómo te llamas? Diego. Diego, mucho gusto. ¿Qué crees que es la educación? Educación. Una pregunta. Para mí la educación es algo que se nos influye para no solo tener conocimientos generales, sino para tener conocimientos interpersonales. Con esto quiero decir que la educación nos permite, además de tener un gran conocimiento, saber cómo relacionarnos ante los demás. Para ti, ¿qué es educación? La educación, pero fácil, difícil y difícil. Pues primero, si la consideramos que si la educación la tenemos, la adquirimos en el colegio o en el hogar, es muy difícil, porque ya es no vamos a crear o destruir una sociedad. Si por la educación la creemos, la conseguimos en un colegio, pues creemos que sí, ya, pues ya que la educación es más difícil, porque todo no solamente vamos a aprender en el colegio, también incluso la vida también podemos aprender. A veces hay necesidades que uno no las aprende en el colegio, sino en la vida cotidiana. Ok. ¿Qué es la educación para ti? Para mí, la educación puede ser un arte, ¿sí? El arte de convivir, eso puede ser. El arte de enseñarnos, de saber convivir en sociedad. Ahora, abordando ya lo que es educación, hablamos de la cultura. Creo que la cultura es ciertas normas, quiero decir, es algo que se nos establece a nosotros para saber cómo comportarnos ante los demás, ya sea interpersonalmente, en algún sitio, digamos, transporte público o incluso en nuestras casas. Ok. Ya hablando de eso, ¿cómo que es conocimiento del proyecto bajo el cual tú dijiste esta carrera? Creo que nombraría a Enrique Dussel. Enrique dice, Correcto. ¿qué reforma educativa plantea usted para los pueblos del sur en América? Él plantea como un cambio que no sea simplemente el profesor explicando el tema y teniendo el 100% de la razón, ¿sí? Sino que sea 50-50, el profesor transmitiendo el conocimiento y los alumnos complementando sus ideas. Enrique Dussel nos propone una pedagogía decolonial en la que nosotros, tanto maestros como alumnos, tengamos una multiculturalidad. ¿Qué es esto? Que nosotros como estudiantes y alumnos tengamos el conocimiento también de otras personas que están del otro lado. Con esto nosotros lo que lograremos es complementar nuestros conocimientos, donde no hay una verdad absoluta, donde todos los estaremos complementando el uno al otro de manera. Primero, pues él nos habla de cómo fueron los estudios universales, si nosotros hemos aprendido con el mismo esquema universal o con otro esquema diferente, pero en total siempre hemos aprendido con el mismo esquema, con un pensamiento egocéntrico, pues eso no ha tenido un ligamento con la educación latinoamericana. Siempre nos han educado con la misma pensamiento egocéntrico, ya con el pensamiento de Europa y demás. Podríamos llamarlo de esta manera. Según otros autores que he leído, como Paulo Freire, este tipo de pedagogías que tratan sobre la descolonización siempre refieren a que nosotros demos como un feedback, por decirlo de alguna manera. Una retroalimentación. Exactamente, donde tú aprendes de una manera que tu punto de vista no es algo que sea absoluto y verdadero, sino que otras personas pueden llegar a ti a y decirte si lo complementamos con esto, con este otro punto, y así pues como te digo, hay como cierto complemento entre todos, y esa sería como la reforma que él propone. Y realmente sí, porque a nosotros no nos han explicado exactamente cómo han sido, por ejemplo, la colonización de América Latina o el descubrimiento de América.
han dado por explicar y no nos han dado ciertas bases o cierto punto exactamente que nos han mostrado. ¿Por qué la cultura es tan importante como elemento conductor de la educación? Pues yo daré un ejemplo, ya que fue por, él nos da un ejemplo, que es una niña y un niño, más aprendemos en la escuela. La niña solamente sabe su lengua materna, el español, y el otro niño sabe su lengua materna y otra una lengua indígena. Y él nos dice que el niño es más culto que la niña, ya que el niño tiene más conocimiento, ya que posee una lengua antigua o ya integral al pueblo indígena. Pues nos dice que ya que la niña es una inculta, ya que no sabe apreciar su historia y no sabe cómo averiguar. Bien, pues como tú mismo lo dices, es un elemento conductor. La educación en este caso, que sería decolonial, por decirlo de alguna manera, lo que nos pide es que incluyamos, como ya te había mencionado en un punto anterior, el saber de todos, con eso nos empezamos a complementar. La cultura en este caso viene pues diciendo, ¿cómo explicártelo? A través de lo que somos. Como enseñarle a los demás qué es lo que nos arraiga como personas y cómo empezamos a nosotros desarrollar esa clase, ¿sí me van a entender? Entonces, ok. Usted tiene una conferencia, ¿sí? Que supongo que pues la acabamos de ver. Entonces, sobre 3 puntos importantes. Una que me interesó mucho, que me llamó la atención, fue la de la política de bien. La política De bien común, sí. Esa me llamó mucho la atención, principalmente porque abogaba por la idea de una política que sea como en todo el pueblo. Me llamó mucho la atención. Ya casi finalizando el video, cuando se elabora por crear una pedagogía también más inclusiva, donde no solo sea que el profesor enseñe y el estudiante reciba dicho mensaje, por decirlo de alguna manera, sino que haya como esa retroalimentación, que es lo que yo venía diciendo, que haya esta retroalimentación donde cada uno pueda concebir sus conocimientos y se complementen los unos a los otros. Pues un gran punto importante fue que nos dijo que la filosofía se debe enseñar desde los 7 años, ya que ahí es donde se alimentan más los niños por la curiosidad. Eso es un gran aspecto, ya porque los niños cada rato preguntan cómo funciona esto, cómo funciona aquello, y lo que nos da es como los niños con las hormigas, cómo funciona una hormiga, cómo es su mecanismo, cómo se organizan esas colmenas. También da otro punto con la hoja, cómo funciona la hoja, cómo funciona una planta, da distintos puntos de la curiosidad que tanto da a los niños, que también puede alimentar a la filosofía. Por eso él plantea que sería mejor para la educación que los niños aprendan la filosofía desde los 7 años. Entonces, ¿cómo leer puede contribuir a la configuración de la cultura? Creo que leer no es solo leer por leer porque un tema nos interesa o algo. Cuando tú descubres más sobre el autor de este mismo texto, cualquier cosa, tú puedes adquirir muchas cosas que puedes influir en tu vida, así como en la vida de los demás. Creo que esto pues, nos arraiga que tengamos mayor, ¿cómo decirlo? Algún tipo de experiencia que podamos, como te dije, incluir en nuestras vidas y que puedan arraigarse a compartirse a otras personas, lo que quiero decir. Respecto a la pregunta anterior, ¿el hombre puede de manera individual desarrollar cultura? Yo creo que no, realmente, porque ya con bases, debe tener unas bases la cultura. Por ejemplo, son la herencia. Por ejemplo, tenemos el arte, el idioma y la gastronomía. De forma individual, un hombre no puede crearla porque es individual. Y te puedes decir cómo tú puedes crear una cultura, la puedes crear tú. No, la cultura no la puedes crear tú mismo. Cómo crear una gastronomía, cómo crear una lengua propia para que todas las otras personas te entiendan.
No puedes porque necesitas de los demás para poder crear una cultura. ¿Tú cómo relacionas cultura con educación? ¿No lo mismo? No, pero siento que en un punto las dos se conectan. Porque si te das cuenta, la educación es un método para transformar y como sobrellevar la cultura, ¿sí? Para poder transmitir el conocimiento de la cultura a otra persona. Porque, por ejemplo, puede ser algún extranjero, se le puede inculcar esta cultura, ¿sí? A través del conocimiento, a través de bailes, de música, de la comida, se le puede transmitir Entonces es interesante porque se complementan y siento que se ha perdido mucho eso, ¿sabes? Pero qué interesante que pues te hayas tomado el tiempo pues, para responder las preguntas que están. Gracias. Pero bueno, yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué clase de pregunta? Ya lo verás. Ok, pero pues hazme la pregunta, ¿no? Bien, ahora la pregunta para ti es, ¿cómo explicas que una persona es maleducada e inculta solo por arrojar un papel a la calle? Ahora tú deberás responder esta pregunta. Ok, o sea, yo respondo, bueno, pues siento que en cierta parte está como muy mal interpretado lo que es la cultura, ¿sabes? Porque tú puedes de pronto saber que estás haciendo las cosas mal, pero pues te da pereza hacer pues caso omiso a las instrucciones, ¿sí? Siento que más que uno es como general, ¿sabes? Porque de 100 personas que hagan las cosas mal, solo 10 hacen las cosas bien. Entonces, más que nada, siento que falta mucho por progresar y se han perdido ciertos valores. Y cierto que sí sería alguien inculto, pero que así sea no hacer esfuerzo por mejorar, ¿sabes? Porque prácticamente la idea del video es responder, reflexionar y darse cuenta que si uno no hace el esfuerzo para pasar de generación en generación, lo importante que es estudiar más que nada y empaparse del tema, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, creo que eso sería todo por hoy. Esto fue Educación y Cultura y hasta pronto.